Yo también quisiera usar evidencias bíblicas en esta noche. Muchas veces se nos pregunta sobre nuestra fe, de los fundamentos de nuestra fe. Y nuestra fe tiene que tener fundamentos sólidos. Si no, es una fe endeble, muerta. No nos va a dar la seguridad que nosotros deberíamos tener. Y el apóstol Pedro decía que nosotros tenemos que estar preparados para dar defensa de lo verdadero. O sea, el creyente tiene que saber, tiene que entender. Y como estamos en el tema de la Pascua, el Señor hizo un sacrificio que ya estaba prefigurado en la ley. Yo quisiera empezar por ahí, simplemente para darle una base, en el libro de Levítico. Este es uno de los libros menos estudiados de la Biblia. Y aquí en los primeros capítulos se hace alusión de ofrendas, de sacrificios. En el capítulo 4 hay un sacrificio que es por el pecado, que es de no olor grato a Dios, porque se trata del pecado, justamente por eso. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido, inclusive él, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Expiación es pagar un precio por la ofensa que se hizo. Hay dos hechos con respecto a nuestro Dios. Uno es que se especifica y se aclara bien en la palabra de Dios de que todos nosotros, acá no se exceptúa a nadie, no importa quién es, ni dónde nació, ni en qué tribu, ni lengua, ni en qué época, todo ser humano es pecador, categórico. No hay uno que sea justo, dice la palabra de Dios. Cuando Dios, el Padre, le creó, o sea, Dios le creó al hombre, a Adán y Eva, ellos eran inocentes en un inicio, pero pecaron. A partir de ahí, todos tienen en forma inherente el pecado. Todos sabemos mentir. O ustedes, los padres, le enseñaron a su hijo a mentir. Vení, mi hijo te va a enseñar para que vos nunca mientas. O empieces a mentir. Eso sale de por sí. Esa es el pecado en nosotros. Entonces necesitamos de algo que compre nuestra redención. Si éramos vendidos al pecado, alguien tenía que pagar el precio. Entonces la expiación es no solamente pagar el precio, sino también pagar por la ofensa que se le hizo. En este caso se le hizo a Dios. Entonces traerá, dice en el versículo 4, el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y me voy a quedar hasta aquí simplemente, porque nosotros estamos recordando ahora la Pascua, que también se habla aquí en este libro, pero no lo voy a leer para no perder mucho tiempo. Pero quería leerles de este sacrificio porque se habla de que nosotros somos pecadores. Y nosotros nos estamos identificando con este animal. O sea, el Señor está tomando nuestro lugar y Él es el que... Y su sangre es la derramada y su sangre es la que es rociada. Y se utiliza el número 7, que esa es la perfección en la Biblia. Lo que recordamos hoy en día es lo que nuestro Señor hace siglos atrás hizo por nosotros.
que ya estaba totalmente calculado, planeado por el Padre, de que Él tenía que venir a morir y sacrificarse por nosotros. Y hubieron muchas profecías acerca de eso, y eso es lo que yo quiero concentrarme en esta noche. Dentro de las evidencias bíblicas que se tienen de que esto es verdadero, son las profecías. Y por el Señor Jesús se hacen muchas, y se tienen muchas profecías. Se hicieron muchas y se tienen muchas profecías. Vamos a leer solamente algunas de ellas. No voy a irme por el tema de su nacimiento ni nada de eso, sino me voy a concentrar un poquito más adelante, desde el momento en que Él viene y se presenta como rey. Entonces me van a acompañar, por favor. Primero que el Señor se presenta como rey. Entonces vamos a leer en el Salmo número 2, versículo 6. Y luego vamos a leer unos cuantos salmos en realidad. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y después hay una partida de versículos. Solamente voy a tomar este. Y se recuerdan que el Señor Jesús, supuestamente hemos recordado el domingo pasado, que se le dice Domingo de Ramos, cómo Él se presentó en Jerusalén. ¿Cómo se presentó? Silencio. Si mi padre estaba esta noche, se caía muerto acá. 50 años predicó y algunos de ustedes están hace 50 años, pues. Se va a estar revolcando en su tumba y de rabia. ¿Cómo que se presentó el Señor Domingo de Ramos? ¿Eh? ¿Cómo qué? Y Él vino y se presentó como sobre un burrito como rey. ¿Quién era que se profetizó de que Él iba a entrar sobre un burrito? ¿Eh? Pero ese tipo de contestación es ese que no quiere decir y no quiere decir. Si dice y esa es Zacarías. Va a venir sobre, no era ni siquiera un burro que dijo que iba a venir. ¿Sobre qué iba a venir otra vez? Sobre el hijo de un burro, una asna, un pollino. Hasta eso está especificado. Y Zacarías está como 400 años antes de Cristo. Hoy en día se habla mucho de profecía, pero de lo que menos se habla de profecía es de la Biblia. Se habla de cualquier otra profecía. Que los mayas, que esto, que aquello, que otra gente que habló y dijo. Pero sobre lo verdadero es el problema. Ahí no se está especificando nada. El Salmo 22.1, este es un salmo que tiene muchas profecías con respecto a nuestro Señor. Dice en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso el Señor lo estaba diciendo en la cruz. Y vamos a leer en Mateo 27:46. Esta mañana lo hemos leído. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, en el idioma hebreo. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
El Señor cargó con nuestros pecados. Aquí viene el hecho de que Él clamó a su Padre porque le dejó. Dios no puede admitir en su presencia pecado. Hoy en día, tomando un poquito, saliendo un poquito del punto que estoy tratando, hoy en día nosotros tenemos la libertad en el templo de entrar a este lugar, por más que esté cerrado hoy. Esto sería el lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Hoy en día nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios, que estaba figurado por por esa arca que estaba ahí, con las tablas de la ley, el maná y la vara que floreció de Aarón ahí adentro. Porque en la ley nadie podía entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote una vez por año. Con un sacrificio él podía. Hoy nosotros tenemos libertad. Y el Señor exclamó porque Él estaba tomando nuestro pecado en la cruz por nosotros. Así que aquí está esta exclamación ya profetizado. Volviendo al Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Volviendo otra vez a Mateo 27. El Salmo 22 es un salmo que escribió David, el rey David. Entonces estamos viendo lo que él ya escribió proféticamente y ahora estamos mirando en el Nuevo Testamento de lo que, cómo se cumplió esta palabra. Entonces en el capítulo 27 de Mateo, voy a leer el versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Eso es cuando metiste la pata supuestamente, ¿verdad? Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó. Asimismo, no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Desde recién vimos en el Salmo 22 ya se había dicho que la gente iba a estar ahí, que se salve él, si puede. Él que dijo que podía. Eso es escarnecer, injuriar. Básicamente es burlarse. Burlarse en forma chuchi, en forma elegante. Entonces el salmista ya estaba diciendo eso. Iba a ser ridiculizado. Iba a quedar como el ridículo. Pareciera ser un hombre crucificado, muriendo, que de repente eso no refleja ningún poder, ninguna esperanza. Ninguno de sus huesos iban a ser rotos. En el Salmo 22 otra vez. En el versículo voy a leer el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, perforaron mis manos y mis pies. O sea, aquí se está hablando del hecho de la crucifixión, ¿verdad?
Aunque ustedes van a escuchar que hay un poco de discusión con el hecho de que si al Señor se le perforó directamente aquí en la mano, o directamente un poquito detrás de la muñeca, o directamente en la muñeca. No hace mucho hubo un programa de National Geographic que ellos comprobaron de que sí puede una persona aguantar si se le perfora aquí, con soporte en los pies, no necesariamente colgado directamente, de cualquier manera. Lo cierto es que se le perforó, aunque ustedes digan aquí, porque eh, el verbo que se utiliza también por el tema, o sea, la palabra que se utiliza por el tema de las manos del Señor, también se utiliza cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, que se le cayeron de las manos las cadenas que él tenía, pero eso significa que estaba acá, ¿verdad? No acá. Entonces, pueden haber ese tipo de interpretaciones. Lo cierto es que él se le perforó, eso es categórico, sea aquí en su mano o directamente un poquito detrás de lo que sería la muñeca. Pero como les vuelvo a repetir, hay ciertas investigaciones de que sí puede soportar una perforación en las manos de una persona crucificada, o podría soportar. Entonces, horadaron mis manos y mis pies. Eso no lo quisiera repetir más en el Nuevo Testamento, porque sabemos que el Señor fue crucificado. Se puede leer en cualquiera de los evangelios. Aquí en el Salmo 22, dice en el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Hablando de la oración de nuestro Señor, ahí en la cruz. Quisiera, o antes de ser crucificado, quisiera leer en Mateo, nuevamente, en Mateo 26, 39. Él estando orando antes de ser crucificado, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor iba a ser desfigurado. Vamos a leer con el profeta Isaías. En este oráculo del profeta Isaías, en el capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Nosotros leemos en los evangelios de que el Señor fue golpeado en un inicio antes de ser crucificado. Habíamos leído en esta mañana en Mateo, por ejemplo, Mateo 26, le voy a leer. Cuando le traían, cuando a él le agarraban en el huerto y le traían a la casa del sacerdote, le trajeron, dice que en el 67, versículo 67, le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, por un lado. Y por el otro lado, voy a pasar simplemente a otro evangelio, en Juan 19, aunque se tienen los otros evangelios también. Dice en el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hay mucha gente que quiere minimizar el sufrimiento del Señor. Inclusive cuando salió esta película de La Pasión, creo que en el 2004, yo me recuerdo ahí en Europa que se le llamó primero a eruditos, entendidos, a ver ellos primero la película y después para el público. Y yo leí la crítica en el diario. Es una exageración cinematográfica.
el judío sí cree que se fue a ver, no, eso es un salvajismo para que se hable después mal de los judíos, que no sé qué cuánto. Y le trajeron de varias religiones o varias denominaciones, le voy a decir. Básicamente todos dijeron que se exageró. Pero que no, era tanto, no era para tanto. Se utilizó demasiado de mucha brutalidad. Inclusive con esa película, el director que es Mel Gibson, a él le obligaron a sacar como 15 minutos por ahí de filmación, porque de la crítica exagerada que recibió. Entonces la cortó y se quedó como está hoy en día, ¿verdad? Pero les pregunto, si el profeta Isaías te dice que se le desfiguró, entonces ¿cómo hace? Los sacrificios en la ley, como ustedes veían, se le mata por el animal. Eh, el cordero pascual se le asaba. Yo quisiera, en este punto del Señor, el Señor toma el pecado de todos nosotros. Eso hay que entender bien. Y Él sufre por eso. Por sus llagas somos sanados, dice también el profeta Isaías. Entonces, Él se volvió una persona que yo considero que esta última película se acerca mucho a la realidad. Una garroteada, jefe, que este no es película, en la película que nosotros miramos unos cuantos puñetazos y una rachita de sangre, ¿eh? Le golpeó con la rodilla, tapó codo, eso, y el tipo está entero su caja, una rachita acá. Vean un poco ustedes lo real cuando se te pega uno ahí, mucha gente, pum, así ya está la cara. El Señor, antes de ser azotado, de los soldados que le agarraron ya en el huerto, ya le garrotearon luego ya de entrada. Luego se le lleva a Pilato, y Pilato, queriendo soltarle a él, así como hemos leído en Juan, como ustedes ven aquí, le manda a azotar para después traerle y presentarle al pueblo para ver si se le puede largar. No dice que él le mandó a azotar severamente ni nada de eso, pero de que se le dio, se le dio. Y además que sale, ahí se aprende muy bien el tema de uso de varas y uso de látigo. No se dice tampoco aquí que el Señor fue con vara y con látigo. Látigo de los romanos tiene varias puntas y ellos tenían la costumbre de poner metales en las puntas o huesos de animales para ese que se ve muy bien, ¿eh? No es simplemente para darte un codo nomás, ¿no? Que te desgarra la carne. Nuestro Señor sufrió mucho por nosotros. Yo esta mañana le insistía, yo no sé, yo una vez le pregunté a mi esposa si no caigo de pesado o no caigo de argel alguna vez cuando predico, o no soy demasiado exigente ya. Porque yo le veo muchas veces al creyente triste, triste, y vive una vida de tristeza. Parece que él no sabe lo de reírse. No sabe alegrarse. Aunque yo le escucho a otros pastores y yo me considero otra vez buenito. Porque ellos le lanzan, será. Y todos están alegres otra vez. Y yo digo, ¿será que no tengo que ser más otra vez? Que estén más alegres. Yo les quiero alentar. No puede ser que nuestro Señor se haya sacrificado tanto para que yo viva otra vez apenas. Haber pagado con su vida y yo otra vez apenas. Y yo tampoco no creo que nosotros hayamos llegado a la humillación que Él llegó.
siendo hijo de Dios. Eso hay que entender bien. Entregándose Él por sí mismo, como hemos leído en el Evangelio de Juan 10. Él pone, no, es que nadie le obliga a poner. Si ustedes se preguntan en esta noche, yo que soy digno de que el Hijo de Dios venga y muera en una cruz, pregúntate un poco ahí mismo, vos ahí adentro, ¿no? ¿Soy digno de que Dios me compre? ¿Soy lindo? Vamos a poner así. ¿Soy lindo para que Dios me compre? ¿Soy digno de que Dios se acuerde de mí? Eso algunas veces hay que hacerse un poco esas preguntas. Fíjense que Dios en su omnisciencia ya nos vio antes de crear la tierra. Él. Y nos amó. ¿Qué es lo que falta para que nosotros seamos entonces personas alegres? ¿Qué es lo que puede conquistar a otra persona? ¿La tristeza o la alegría? ¿Qué es lo que puede conquistar un matrimonio sano a uno que está todo destruido? La alegría de este matrimonio le puede conquistar la tristeza del otro. Ese sería el ejemplo a mostrar, ¿verdad? No, yo jamás le voy a imitar a alguien que es un toito argel, aburrido, triste. Me voy a tomar como ejemplo a ese tío. Después converso con la gente y nadie quiere vivir con ese tipo de personas. Todos quieren huir supuestamente de esa clase de ambiente, de atmósfera. Nadie quiere estar convivir con gente que es triste y siempre está triste y se queja todo el tiempo. Todos queremos evitar eso. ¿Por qué nosotros como creyentes, con esta verdad que nosotros tenemos adentro, tenemos que aprender? Yo no lo digo que ustedes no lo hagan, pero hay que saber aprovechar mejor todavía. Eso yo sí estoy seguro que todos nosotros podemos aprovechar mucho mejor. Mucho mejor. Encima, yo me considero una persona que si voy a vivir como mi padre, me quedan 30 años de vida. Entonces, depende de mí. El Señor, en su presencia hay plenitud de gozo, como dije esta mañana. Entonces depende de mí. Porque Él vive en alegría. ¿Y cómo no va a vivir en alegría? Entonces depende de mí, depende de vos. Hoy el luego era supuestamente un día de extrema alegría, ¿verdad? Tendría que ser, tendría que ser. Debe ser. Estamos viendo estas profecías, pues yo les estoy mostrando lo que ya se escribió. Pero en un rato vamos a dar matemáticas, a ver si se acuerdan de eso. Con lo que se escribió antes de cientos de años, no hace una semana o que los profetas escribieron hacía un año antes, no, estamos hablando de 400, 500, 600, 700 años. David 1000 años antes de Cristo, que es lo que estamos mirando. Y eso es lo que estamos viendo. En Isaías 53, 5, volviendo un poquitito al sufrimiento de nuestro Señor, porque Isaías es uno de los que más habla sobre ese punto. Este es un capítulo muy famoso y decía en el versículo 3, despreciado y desechado. Con Jesús dice que ni su familia no creía en él. En un inicio. Su madre, sus hermanos, no. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Y fíjense lo que dice después. Experimentado en quebranto. Ay, estoy quebrantado. Eso. Bueno, hay alguien que tiene una experiencia bárbara en quebranto. Ese es tu Señor. Así que le puedes preguntar. Y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor es azotado, así como hemos leído ahí en el Evangelio de Juan 1, 19, 1, perdón, 19, 18, no voy a volver a repetir. Son profecías que estamos viendo de lo que Él estaba sufriendo, de lo que Él estaba experimentando. Quisiera leer en el Salmos 34. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y vamos a volver otra vez al Evangelio de Juan 19, porque aquí se habla perfectamente sobre ese hecho. En el capítulo 19. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe, o sea, este es el apóstol Juan, él hablando de sí mismo. Y él sabe que dice verdad para que vosotros, o sea, nosotros acá hoy en día, también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Ese es el Salmo 34:20. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Estamos haciendo un poquito al revés ahora. Ahí en Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, el Señor cumpliendo todas estas profecías. Que se habla de que en la Biblia hay aproximadamente 300 y pico de profecías sobre Jesús. Les he leído solamente algunas con respecto más bien al tema de crucifixión, a su pasión y a su resurrección un poquitito. Entonces habíamos dicho, una evidencia bíblica de que esto es cierto, justamente son las profecías. Entonces se llega al hecho de creer o no. Hay pues ciertos creyentes que ciertas cosas la Biblia cree, el resto no cree. Ciertas cosas le gusta creer, otras cosas no, eso ya es demasiado exagerado ya. Ciertas cosas puede tener certeza y ciertas cosas hace dudar muchísimo. Yo quisiera que ustedes entiendan de que la palabra de Dios se considera de que es perfecta. O creemos o no creemos. Uno o dos. O creemos, como en esta mañana leí 1 Corintios 15, de que Jesús resucitó o no. La pregunta es muy fácil. ¿Se cree o no se cree?
Entonces allá dice los Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por ahí empezamos, ¿verdad? ¿Se confía o no se confía? Y ahí queremos muchos entrar en razonamiento y pensar con nuestra lógica. Por eso que se va a hablar en tema de apologética lógica. Y nuestra lógica tiene limitaciones, filosóficamente hablando y científicamente hablando también. ¿Qué es todo lo que yo conozco? Es todo lo que yo vi, percibí y sentí. Por ahí alguien me dice, ¿sabes que existe tal cosa? Es difícil de creerse. ¿Saben por qué? Pues yo nunca vi. Y a ustedes también le va a suceder en muchas cosas de que te cuesta creer. ¿Vieron, por ejemplo, esos peces, organismos vivos que están en las profundidades del mar? Pero yo jamás me imaginé de que podría tener ese tipo de forma. Ese ecosistema recién se conoce de la década del 80, debido a la tecnología que se puede sumergir a mayor profundidad y poder ver qué es lo que existe ahí. Entonces, todo lo que vivimos sobre la superficie en la Tierra, pero ni nunca, ni en esa película más descabellada hemos visto semejante tipo de peces o de criaturas que viven ahí. Que tienen, muchos de ellos tienen luces, o sea, tienen bioluminiscencia raras. ¿Y saben por qué? Porque nunca habíamos visto. Entonces nuestra experiencia está, lo que creemos está basado en nuestra experiencia. Entonces aquí se necesita de fe. ¿Creo lo que Dios me dice o no creo? Yo le estoy leyendo esta noche profecías para que ustedes, y no solamente ustedes, sino yo creer. Entonces, una forma es mirando un poquitito qué probabilidades tenían estos profetas de escribir algo de que va a suceder. Entonces vamos a ir un poquito, poner el siguiente, Marcelo. Estadística, yo no soy muy bueno en estadística, pero lo uso, tengo que usarlo en la universidad. Si nosotros vamos a tirar una moneda, decía antes mi profesor, justamente se llama Humberto también. Probabilidad de que salga cara o cruz. ¿Eh? ¿Qué probabilidad tengo? Paz. 50%. ¿Sí o no? 0,5 o 50%. Si tenemos dos profecías de la misma, vamos a decir, secuencia, con respecto, por ejemplo, a Jesús, una sola persona, y no es solamente una profecía, sino varias profecías. Lo que se suele hacer en estadística es, o en el tema de probabilidad, es que se multiplica la probabilidad. No es que se suma, se multiplica. Entonces, si son dos profecías consecuentes, por ejemplo, va a morir en una cruz y los soldados se van a repartir sus vestidos. Son dos ya. Nos leímos el vestido en esta noche, pero hay ahí. Son dos profecías consecuentes. Entonces se multiplica, o sea que ya hay, pasamos ya a 0,25 nomás. Pero miren, ese de 50% de probabilidad es muy alto. Eso es lo más alto que se puede, casi ya es 1-1. Cuando se hacen ni ese partido de Cerro Porteño no es así tan alto. ¿Eh? Para los cerristas. O para los olimpistas, último, para Paraguay es tu peor. ¿Cuánto es la posibilidad de ir a ganar a la otra vez? Los muchachos que tenían fe, pero su fe era bien distante. Nadie iba a apostar en ni 25% de posibilidad, no había nada. Y así sucesivamente, si se tiene 4 profecías consecuentes, entonces 0,06 o 6% de probabilidad, eso va disminuyendo. Siguiente, Marcelo.
Si fueran 10, siempre en el orden de 50% de probabilidad. Si fueran 10, entonces ya sería 1 por 10 a la menos 3, o sea, sería 0,001 de probabilidad. Si fueran 25, ahí ya va a empezar a complicar el tema. Entonces, como dije en esta mañana, el doctor Gui tomó hormigas, yo también entonces agarré, y como le estaba escuchando, entonces la hormiga le vamos a poner tamaño de 3 milímetros de largo por 2 de ancho, o sea, bastante gordito. Y salimos más o menos que él tiene un volumen de 10 milímetros cuadrados. Más o menos, 9 puntos y pico es. Si ustedes toman, Melissa, área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Y se multiplica por la altura. Hagan en sus casas, recuérdense. Hay que saber de matemáticas para las cosas de Dios. O hasta el día de hoy los matemáticos están ahí, esto que es la naturaleza, todo es la naturaleza. Eso lo creó Dios. Tan perfecto y tan bien sincronizado. Nuestro cuerpo lo ya es una maravilla. Una hormona o enzima se vuelve loca. Y nosotros también nos vamos a volver locos. Uno nomás falla y ya nos fuimos. Y así sucesivamente, pero ahí en el tema de 25 profecías vamos a necesitar, porque vamos a pasar a un gran número, sería como tener 36 millones ya de hormigas de 10 milímetros cúbicos. Entonces, eso está todo en una bañera. Yo meto mi mano con mi ojo vendado y un saco de una de las 36 millones y todas son rojas y una es negra. Saqué justito la... Y así sucesivamente. El siguiente, Marcelo. Pero eso es muy alto. Siguiente. Esto que a algunos les gusta en el casino. Se tiene un dado de 6 lados. Probabilidad de que te salga tu número. No sé, hay uno que parece que siempre también es 7, qué sé yo. A pesar de que se tira con 2 dados, ¿verdad? Pero un dado. Y miren que fallan los muchachos. Me va a salir este número. Va a salir este. Y su plata también va a salir. Sale, y sale su dado y sale su plata también. En algún momento va a salir. Es solamente probabilidad de 1 a 6. ¿Cuánto sería en porcentaje? Sería como 17 por ahí. Él tiene 17% de posibilidad de acertar. Si estamos con un dado. Si tomamos en esa base 1, 6, no, ella 1, 2, como hicimos hace rato, se van a complicar más. 2 profecías tendrían una probabilidad de 0.029, ya 2% de probabilidad. 4 profecías consecuentes. Ya sería 10 a la menos 11. En estadística, 10 a la menos 50 ya es algo improbable. Totalmente improbable. Siguiente, Marcelo, por ejemplo. Si nos vamos con esa probabilidad, ahí ya vamos a necesitar 28 tinas llenas de hormigas y una es negra. Entonces vos recorrer con tu ojo las 28 tinas. Ahí está tu hormiga. Y para no ir mucho, el siguiente, Marcelo, último. Entonces, este hermano que era doctor, él ya falleció en el año 80, 1980. Él era matemático y en la parte de estadística. Entonces, mi padre tenía un libro de él que yo había leído, lastimosamente se le prestó a alguien que nunca devolvió. Entonces, papá y yo queríamos a ese hermano que no sabemos quién es, por eso no lo hicimos. Él, con sus cálculos, que no nos vamos ni a 1,6, ni a 50%, ni a 17%.
8 profecías se calcula que es 1 a la 10 a la menos 17. Solamente 8 profecías consecuentes. Entonces, si vamos a traer con nuestra hormiga de 10 milímetros cúbicos, si vamos en una superficie de 1 hectárea, que sería 10.000 metros cuadrados, ahí van a caber 2.000, ¿cuánto sería ahí? No, una capa de hormiga no. Una al lado de otra. Llenitas y bien comprimidas. Agarrando cada una 2 milímetros. Pero eso no es suficiente para el 10 a la 17. Ahí está lo que es 10 a la 17. Sería 1.000.000 de hectáreas cubiertas de hormiga. Entonces vos te vas a volar 1.000.000 de hectáreas. Saqué la hormiga negra. Es 1/3 de lo que se cultiva aquí en Paraguay, soja, que tiene 3 millones de hectáreas. ¿Qué es lo que le quiero demostrar? De que es totalmente improbable de que una persona, seres humanos, hayan escrito profecías sobre Jesús y que se cumplieron. Humanamente hablando, las probabilidades de que ellos acierten, además que no es solamente una sola persona. Fíjense que la mayoría de las religiones del mundo hoy en día es un solo tipo escribió. Ahí eran los musulmanes, Mahoma, ellos escribí para los mormones, Smith, es otro que escribió todito también. Confucio, él. Buda, el otro también. Y sí, porque ni entre dos no se ponen de acuerdo. Acá en Paraguay es tu peor, no quieren, digamos, que entre 3. Ni una hoja no va a salir. Son muchas personas que escribieron. Son varios profetas. Esta es la seguridad que te da la palabra de Dios. Por eso le estoy mostrando un poquito. Quizás algunos me digan, a mí no me interesa esa cuestión, no entiendo, ¿verdad? Pero es para que se te abra un poco la mente de lo que representan las profecías que se tienen en la palabra de Dios. Ni quiere decir si se le empiezan a agregar 50 profecías más o 60 profecías. Ahí sí que el doctor Git, en un universo no cabe la hormiga. Vamos a agarrar más universos entonces, aunque ustedes no me crean. Así es, pues yo no le puedo hacer, pues mi computadora, mi calculadora no le da el cuero. Si con Jesús el doctor Stoner era con no sé cuántas profecías, era toda la tierra. Toda la tierra. 1 metro de altura. Lleno de hormigas. Y hay una sola hormiga negra. Esa es la seguridad que nos da Dios con su palabra. Por eso que su palabra no va a pasar. Está clara, bien escrita y es perfecta. Esta es la seguridad que tienen ustedes, que tengo yo. ¿Ustedes creen que yo no me pregunté nunca si lo que estoy haciendo acá tiene validez o no? Pues si esto no tiene validez, yo soy el más idiota que ustedes, porque tengo que ir a estudiar, leer, prepararme para venir a hablarle a ustedes que están sentados ahí. O ustedes se pusieron a leer esta tarde. A mí me costó 2 horas para mostrarles el tema de estadística nomás. Yo sí que voy a ser el más idiota de ustedes. Me van a disculpar el vocabulario, pero así me voy a sentir. Sin sueldo. ¿No les parece? Sí, esto no es cierto. No quieren ver ustedes seguir ciertas palabras y normas de vida y no es cierto. No quieren ver ustedes invirtiendo dinero, tiempo, energía
toda tu vida y no es cierto. Yo creo que ustedes me entienden bien cómo va el tema. No quieren ver si ustedes ponen toda su esperanza en algo que se les dijo y no es cierto. Esa es la mayor desgracia que se pueda tener.